Esta noche en Desde las Cámaras hablemos de la iniciativa en materia de pensiones. El diputado Santiago Torreblanca, integrante de la Comisión de Seguridad Social, explica las modificaciones propuestas que se discuten en la Cámara de Diputados y Alicia Salgado analiza las implicaciones que el gobierno pueda hacer uso de los recursos de las afores no reclamados. Desde las Cámaras comenzamos. El Congreso de la Unión entró de lleno a la ruta final del último periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura, en medio de un ambiente de polarización entre las diversas fuerzas políticas, marcado por el proceso electoral de junio próximo. Prueba de ello es el hecho de que la oposición impidió la sesión del Senado de la República del martes pasado y que ante la falta de quórum necesario pudiera discutir la facultad de amnistía para la presidencia de la República y limitar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo. A lo anterior se suma el hecho de que en la Cámara de Diputados se aprobó con ajustes una polémica propuesta en materia de afores y en la que se estableció que la transferencia de recursos no aplicará para los trabajadores que tienen una relación activa ante el IMSS o el ISSSTE. Mientras esto ocurre, los foros de Parlamento Abierto propuestos de la Cámara de Diputados para analizar las 20 iniciativas enviadas por el presidente de la República han llegado prácticamente a su fin y el compromiso para avanzar en su dictaminación se torna complicado en las siguientes semanas. Confiemos que las próximas 3 sesiones que restan a la presente legislatura transiten sin mayores sobresaltos y se evite aprobar alguna propuesta que no sea respaldada por consenso de todas las fuerzas políticas ahí representadas. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso. Fue una semana intensa en el Congreso de la Unión. Veamos qué fue lo que se discutió. La Cámara de Diputados pospuso el debate de la reforma al sistema de pensiones que tenía planeado discutir y votar en el Pleno de San Lázaro este miércoles. La discusión podría suceder hasta el lunes próximo. El Fondo de Pensiones para el Bienestar se concibe como un fondo solidario y complementario al monto de la pensión que ofrecen las afores y se propone que éste se constituya como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, cuyo fiduciario sea el Banco de México. Sin embargo, el debate se intensificó cuando iniciaron acusaciones sobre una alteración en el dictamen. Hoy presentan un dictamen que va por el dinero que las y los trabajadores han ahorrado para su retiro, su fondo de vivienda, para mandar los recursos a un fideicomiso de donde podrán desaparecer el dinero nuevamente. Pero así como viene, no puede ser, porque es un engaño, porque este dictamen se nos va a caer en la Suprema Corte. Pero miren, ahorita quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias. ¡Qué falta de seriedad! Y son ustedes unos tramposos. Para evitar una discusión que puede aún más levantar el calor y la pasión de nuestros compañeras y compañeros diputados, que respeto y entiendo que así debe de ser, y aun cuando el Pleno puede subsanar algunas deficiencias en el procedimiento, le solicito a las y los coordinadores que pudiéramos declarar a través de usted un receso y tener una reunión para acordar el procedimiento. Finalmente, el Pleno avaló un acuerdo para que el dictamen de reforma para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar fuera devuelto a comisiones. Mientras tanto, en el Senado de la República, nuestros legisladores debatieron 2 temas importantes: la ley de amparo y amnistía. Esto ya que durante la sesión del martes no se alcanzó el quórum necesario en la Cámara Alta debido a la inasistencia de 11 legisladores. Por ello, Morena y sus aliados pidieron a sus senadores acudir a una sesión doble durante este miércoles pasado. Se aprobaron reformas a la ley de amparo. Lo que pretendemos con la reforma es evitar el abuso de jueces y de magistrados, y que los jueces y magistrados vendan al mejor postor las suspensiones irresolutas prolongadas
antes de resolver el fondo del amparo. De eso se trata. Le quieren quitar la posibilidad a los mexicanos de defenderse ante un abuso de un gobierno, ¿no? O una autoridad, cuando estén usando o aprovechando un recurso de dominio del gobierno. Llámese municipio, estado, federación. Además, el Senado de la República también aprobó una reforma a la ley de amnistía para otorgar al titular del Ejecutivo Federal la facultad exclusiva para brindar amnistía de manera directa a personas procesadas penalmente o que se encuentren cumpliendo una sentencia. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El tema de las pensiones está ahora en plena discusión. ¿En qué consiste la propuesta? ¿Quiénes serán los beneficiados y quiénes los perjudicados? El diputado Santiago Torreblanca, integrante de la Comisión de Seguridad Social, nos tiene las respuestas. Hay más de 40,000 millones de pesos que el gobierno quiere apoderarse de las afores de los trabajadores, aquellos que son mayores de 70 años y que no la han solicitado. Hay un paquete gigantesco de dinero en las diversas empresas administradoras de las afores. Pero ¿qué es lo que mueve al gobierno a hacer algo de esta magnitud? ¿Para qué lo quiere? ¿Cuál es su destino? De eso vamos a platicar con el diputado Santiago Torreblanca, quien es secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. A los 70 años, sin importar si te pusiste o no, si quieres o no, si no tienes una relación laboral activa, en ese momento van a tomar el dinero de tu Afore y la van a llevar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es como si tú tuvieras una cuenta en el banco y el día de mañana te notificaran que movieron tu dinero al Banco del Bienestar. Pues los mayores de 70 años que no están al pendiente de su estado de cuenta de su Afore y que van a mover su dinero a un fondo público que no va a dar el mismo rendimiento ni va a estar sujeto a los mismos controles que las Afores, que están bajo la regulación estricta de la CONSAR. De aquellos que estén vivos pueden recuperar su dinero aunque lo hayan movido al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo que le va a afectar es en el rendimiento. Recordemos cómo se pagan las pensiones en el régimen Afore. Hay varias formas, pero voy a mencionar ahorita las dos que afectarían más. Retiro programado y la mínima garantizada, pensión mínima garantizada. ¿Cómo se calcula eso? Al momento de que la persona, cumpliendo 65 años y cumpliendo las semanas de cotización, decide jubilarse, dividen el dinero que tiene su Afore entre los meses que le quedan de vida mediante un cálculo actuarial. Calculan actualmente cuántos meses le quedan de vida. Y la Afore, que escogió a ese trabajador según su conveniencia, es la que le paga esa pensión mes a mes. Vamos a inventar una cifra. Tiene una pensión el señor o la señora de 25,000 pesos. Le va a empezar a pagar su Afore esos 25,000 al mes y le va a generar un rendimiento del dinero que vaya quedando. Cuando se acabe el dinero, le va a avisar al IMSS o al ISSSTE: oye, IMSS, ISSSTE, ya se le acabó el dinero a esta persona. Y entonces el IMSS o el ISSSTE van a continuar pagando la pensión mínima garantizada. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser tu Afore la que te pague eso. Ahora va a ser el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sin importar si te da un rendimiento menor, sin importar si tienes sucursales cerca de tu casa, que no va a tener porque es un fideicomiso público, sin importar tu voluntad. Eso es lo delicado, que se están metiendo con la propiedad privada y condiciones financieras personales. Bueno, ese dinero lo quieren utilizar para financiar el pretendido en otra iniciativa aumento de la pensión mínima garantizada. Y bueno, yo no creo que alcance para empezar, pero yo no veo un beneficio, porque este dinero lo dicen que lo van a invertir en instrumentos que generen rendimientos, pero no hay ninguna regla. Dicen que el comité técnico las emitirá. Mi duda es, ¿esas reglas van a ser las más beneficiosas para los trabajadores en retiro? ¿O van a ser en aquellos proyectos prioritarios al gobierno sin importar si son redituables económicamente o no? Es mucho el dinero que está en juego y también la posibilidad de que el gobierno se quede con ese dinero para otro tipo de acciones, para otro tipo de obras o quizá políticas que lleve a cabo la administración pública. Es el dinero de los trabajadores, no es el dinero del gobierno y debe respetarse. Y ahí está la clave de todo. El dinero que quieren apoderarse a través de las Afores es un acto totalmente ilegítimo.
Continuamos con esta iniciativa en materia de pensiones, ahora con la opinión de Alicia Salgado. Ella explica las implicaciones que traería la promesa de jubilación al 100% y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hola Adriana, ¿cómo están? A los amigos de la audiencia, mucho gusto en saludarles. Como te veníamos conversando en entregas pasadas, en días pasados, en esta semana, por mayoría, tanto en la Comisión de Seguridad Social como en el Pleno, se está aprobando la reforma a la Ley de Pensiones que crea el Instituto de Pensiones para el Bienestar o el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se toman recursos inactivos de las AFORES y también de los trabajadores del ISSSTE. Esto es para completar, digamos, una jubilación al salario mínimo promedio del IMSS, es lo que se establece en esta iniciativa. Más allá de pronto la crítica, una fuerte crítica, tanto de especialistas como de organismos y partidos de oposición, una fuerte presión mediática hizo que se revisara la iniciativa y se acotara de tal manera que se asegure que esos recursos son inexpropiables y que no pueden utilizarse para otro fin que no sea el de completar la pensión de los trabajadores de acuerdo con el régimen de adscripción que tengan. Esto es, si se toman recursos del IMSS, tendrían que completarse solamente para las pensiones del IMSS, y si se toman recursos del Infonavit, del pensionista, pues solamente para los trabajadores del Estado que se jubilen. Ahora, otra de las cosas que se acota en el 302, te digo, es que son imprescriptibles, son inexpropiables, y la más importante de todas es que ese recurso se considera inactivo hasta que el trabajador deje de aportar. No es cuando cumple la edad de jubilación. Se mantiene los 70 años como fecha, como deadline, como fecha límite en el caso del IMSS y 75 en el caso del ISSSTE. No entiendo muy bien la diferencia, por qué en un régimen y en el otro cambian la edad de jubilación, pero bueno, en la Constitución se había establecido solo un año, 65 años. Ahora, en el caso del ISSSTE y del IMSS, esos 10 años corren no a partir de los 65, sino a partir de los 70, y te digo siempre y cuando no haya aportaciones en las mismas, si no, no se pueden considerar dichas cuentas como inactivas. Debe haber una identificación por persona, por clave, por monto acumulado, y también debe establecerse tan pronto como sean trasladados esos recursos o antes el sistema o el régimen de administración, creación de reservas, la forma en que tendrá que responder el fideicomiso constituido en el Banco de México para asegurarse que prevalezca el valor de esos fondos, y finalmente el cómo se reintegren a un trabajador en caso de que lo demande. Creo que eso te da cuenta de que si bien la mayoría morenista hizo todo lo posible por votarla tal cual, la presión mediática es la que logró estas modificaciones. Hoy por hoy esto nos invita a reflexionar muy bien hacia adelante qué queremos. Un Congreso con capacidades de mayoriteo, sin capacidad de entender y de escuchar en el mismo seno del Parlamento, y solo para imponer una verdad que puede no ser cierta. Aquí creo que esta reflexión te la dejo sobre la mesa. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Quédese con nosotros, y a nuestro regreso la diputada Noemí Luna Ayala, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, analiza lo aprobado y los pendientes de la presente legislatura que está por terminar. Y hemos dicho en Acción Nacional una y otra vez, cuando se trata de un beneficio para el pueblo real, estaremos a favor. Pero cuando se trata de ir a atentar contra las instituciones, contra la autonomía de los organismos que son un contrapeso al poder, siempre vamos a estar ahí para decir no y defender a México. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana.
ganó? ¿Quién ganó? ¿A qué tú no lo adivinas? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ni hielo ni gelatina, creo que ganó ese güey que siempre se sonreía, porque al fin lo conocí y antes no lo conocía. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿A qué tú no lo adivinas? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ni hielo ni gelatina. Y lo que más me gustó del güey es que sí se empeña y unas chelas ofreció con un lenguaje de señas. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿A qué tú no lo adivinas? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ni hielo ni gelatina, el debate se acabó. Estuvo bien aburrido y el güey nunca me mandó la chela que había ofrecido. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿A qué tú no lo adivinas? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ni hielo ni gelatina. Politóloga de Zacatecas, egresada de la Universidad Tolosa. Noemí Luna Ayala, diputada, que de mucha experiencia goza, es hoy nuestra invitada. En la Cámara es secretaria de importante comisión, es la del Trabajo y de Social Previsión. De los pendientes de la actual legislatura, que está por terminar, y lo que ha aprobado, hoy viene a analizar. Ya estamos aquí en el estudio de Desde las Cámaras con la diputada Noemí Luna Ayala, quien es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ella es diputada por Acción Nacional y de Zacatecas. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Adriana, muy contenta de poder estar aquí en este programa Desde las Cámaras, en un momento que ya estamos por cerrar lo que fue la 65 legislatura. Sesiones, que bueno, normalmente cuando falten dos semanas les van a poner varias sesiones juntas. Claro. Pero está por concluir este periodo ordinario de sesiones que concluye con esta legislatura, tanto para los diputados como los senadores, y se empalma con una de las elecciones más importantes de la vida contemporánea de nuestro país, sin duda, presidencial. La historia más grande, la elección más grande de la historia de México. Lo que está en juego es prácticamente todo. Estamos por cambiar un sistema presidencial, porque eso es lo que vivimos los últimos 5 años, y eso también impactó en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Lo que vivimos en esta 65 legislatura fue una dinámica compleja, porque lo debo decir, Morena y sus mayorías no permitieron que se ejecutara como debe ser la división de poderes. Puros mayoriteos. Puros mayoriteos, decretazos. Si fue el presupuesto, no hubo un análisis correcto y se votó tal como lo quiso el presidente de la República. Donde sí estuvimos la oposición. Voy a hacer aquí una pausa. Esos son los peligros de la gente que luego no sale a votar, porque no miden que una mayoría compuesta, una casi mayoría en un Congreso, pues es antidemocrática y afecta muchísimo. Y lo vivimos en esta legislatura. Yo soy una convencida que el único riesgo en la democracia que es directamente atribuible al ciudadano es la abstención. Si el ciudadano no va a votar, las consecuencias son estas, que elijan unos cuantos por la gran mayoría. Pero lo que te comentaba es que en la Cámara vivimos un periodo en que no se permitió análisis de los temas de fondo, pero donde sí estuvimos la oposición para hacer un bloque de contención fue justamente en la intención de reformas constitucionales, y yo estoy convencida que las y los diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano hicimos patria, porque salvamos de muchas reformas que pudieron ser muy perjudiciales para el país, como el caso de la reforma energética, el caso de la reforma al INE, el caso de reformas que tenían un impacto. Plan B, que era la reforma al INE, que se logró
Lo lograron por una mayoría simple, porque no nos necesitaban a la oposición, logran que haya una reforma en leyes secundarias. Sin embargo, también ahí estuvimos las y los diputados del PAN para presentar acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. También es la relevancia de lo que tú muy bien dices de la división de poderes. Por supuesto, y la Suprema Corte tiene una vocación exclusiva, que qué bueno que hoy por hoy tenemos una ministra presidenta que sabe que hay que actuar con ética, con profesionalismo. Diputada, ¿cuáles son los temas que están por discutirse o los grandes pendientes que se van a quedar? Porque además cabe resaltar que estos últimos días empiezan las bolas rápidas. Como muchos ya se fueron a las campañas, no tienen que pedir licencia, sino siguen ocupando sus cargos de diputados o senadores y se van a campañas o dejan a sus suplentes, empiezan las bolas rápidas, empiezan a probar cosas que pueden ser peligrosas. Sin duda, Adriana, y hoy por hoy tenemos, incluso se va a discutir esta semana el tema de las afores. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, presentó una iniciativa para constituir un fondo de pensiones del bienestar. Lo peligroso aquí es que pretenden financiar este fideicomiso con el recurso de afores privadas. O sea, estamos viviendo lo que no se había visto en la historia de México y ahora pretenden que si tienen inactividad de 10 años, pues confiscarla, o sea, robarse el dinero de los ahorradores para poder tratar de construir este fideicomiso, lo cual también es una incongruencia, porque en 5 años este gobierno ha eliminado fideicomisos porque decía que era una figura que no servía, que se prestaba a la opacidad, e incluso ellos no dijeron hacia dónde iba el recurso de estos fideicomisos, y ahora, de último momento, sacan esta iniciativa. Vienen otros 2 temas muy peligrosos, una reforma al tema de amparos, que está en el Senado de la República, y otra respecto a la amnistía. Y bueno, el amparo es una herramienta fundamental de defensa jurídica ante abusos de autoridades. ¿Cuál es la modificación que se le quiere hacer? Tal cual, Adriana, como tú lo dices y lo dijo Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, en este gran movimiento de ciudadanas y ciudadanos que hubo en el Zócalo para defender las instituciones. La democracia no solo es salvaguardar el derecho de los ciudadanos para ir a votar. La democracia es que existan instrumentos que le permitan al ciudadano defenderse del gobierno. Y esto es el amparo. Esto es el amparo. La democracia también implica que un periodista pueda exponer un caso de corrupción sin tener que ir ante un juez. Pero bueno, respecto al amparo, lo que pretenden es que si ya hay una orden de un tribunal, las obras no sean suspendidas. Y esto es delicado. Por supuesto que si existe un amparo, las obras deben detenerse, porque entonces no habría una consecuencia y no tendría sentido de existir esta figura jurídica. Es muy delicado lo que está pasando. ¿Para obras o contra personas también? Mira, empiezan con una y van por otra, ¿eh? Claro. Y perdóname que me regrese al tema de las afores, pero justo es para tener relación con lo que me preguntas. Ahora van por las afores. Mañana pueden ir por tu casa, por tu empresa, por tu edificio, y esto de verdad no puede tener cabida en un país donde hay respeto a la propiedad privada, porque es un tema de libertades lo que tenemos que defender. Y también, diputada, lo que yo veo es que hay demasiado hartazgo, sobre todo los jóvenes, hacia la política. Entonces, no se están involucrando en política. Conozco gente que me dice, yo no quiero saber nada, pero es muy importante que sepan lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el legislativo, en caso de aprobarse estas leyes, que uno va perdiendo libertades. Sin duda, Adriana, con la aprobación de estas leyes, lo que dices es vital. En detrimento de nuestras y de la vida de nuestros hijos. Por supuesto, a ver, hay una generación que yo considero inteligente, que yo considero que están informados e incluso sobreinformados, porque ahora tenemos las redes sociales. Sin embargo, es una generación que no conoció lo que era la hegemonía de un partido, lo que era que no hubiese tolerancia en poder pensar distinto. Y lo que pasa en la Cámara de Diputados, lo que pasa en la Cámara de Senadores, pues no es solo un show mediático. Muchos tienen esta creencia de que los diputados vamos a levantar la mano y a dormirnos. Y que no hacen nada. Y que no se hace nada. No
¿no? Lo que pasa en la Cámara de Diputados repercute en la vida diaria de los ciudadanos. A ver, este tema tanto de los amparos como de la amnistía, como el tema de las afores es delicadísimo, pero también tuvimos una serie de iniciativas que presentó el presidente de la República de último momento y que fue Morena quien las paró. Y hemos dicho en Acción Nacional una y otra vez, cuando se trata de un beneficio para el pueblo real, estaremos a favor. Pero cuando se trata de ir a atentar contra las instituciones, contra la autonomía de los organismos que son un contrapeso al poder, siempre vamos a estar ahí para decir no y defender a México. Así es, diputada. Y bueno, ¿y cuáles van a ser los temas pendientes que se van a quedar para la siguiente legislatura? Pero sin duda hay mucho, porque siempre hay un marco normativo que debe mejorar. Creo que hay una deuda muy clara en cuanto a poder ayudar a los grupos vulnerables, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres fue un tema que se dejó de lado en lo que va de este sexenio y por ende también desde la legislatura. Si bien aprobamos la 3 de 3 para no llevar ningún violentador al poder, queda una deuda histórica para que, por ejemplo, en el presupuesto sea progresivo a favor de este sector el recurso. Ahora nos lo robaron, el anexo 13, que va dirigido a las mujeres, pues se eliminó y se fue a programas clientelares. Y también hay que decirlo, hay programas que sirven, también lo hemos dicho, ya son un derecho humano, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, pero hay programas como Sembrando Vida, hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que deben de tener reglas de operación claras, porque si no se presta a que ni siquiera resuelven el problema de la pobreza, ni siquiera ayudan a las mujeres y se presta a que sea una bolsa de dinero usado a discreción por los gobiernos en turno. Quedan muchos pendientes en transparencia, quedan muchos pendientes en la lucha contra la corrupción, pero lo que yo tengo mucha esperanza es que en la próxima legislatura haya una mayoría que no sea pues simplemente levantadedos del Ejecutivo y que permitan este contrapeso que debe ser natural y que debe ser esencial en una democracia. Así es, diputada, y pues hay que involucrarnos como sociedad civil, porque si no te involucras en política, la política sí se involucra en tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.